Mi esposo cambió mis anticonceptivos por vitaminas para embarazarme y escapé de una familia tóxica. Tengo 29 años y mi nombre es Clara. Si me hubieran presentado a la versión antigua de mí misma hace 10 años, antes de conocer a Timoteo, jamás habría imaginado que mi vida tomaría este rumbo. Entonces, él era electricista, con manos fuertes y sonrisa fácil. Yo trabajaba en una pequeña agencia de marketing, salía con mis amigas y hablaba por teléfono largas horas con mi familia. Tras 4 años de noviazgo, nos casamos y nos mudamos juntos. Mi sueño de independencia chocó con otra realidad. Al principio, las pequeñas críticas de Timoteo parecían anécdotas sin importancia. Me decía que mi blusa era demasiado atrevida o que mis faldas eran poco apropiadas. Lo atribuía a su sentido de la discreción. Pero esas observaciones se fueron volviendo rutina. Ya no elegía mi ropa sin consultarlo, y los finos hilos de libertad que me unían al exterior empezaron a romperse. Mis llamadas con mi madre pasaron de 20 minutos a 5. Cada "¿cómo estás?" venía seguido de un "apúrate, cariño" o de un golpe suave al mástil del teléfono para que colgara. Hace 4 años, me convenció de renunciar a mi empleo porque, según él, nuestro sueldo único alcanzaría y quería tenerme más tiempo en casa. No lo pensé demasiado, estábamos recién casados, y su argumento de un hogar sin preocupaciones económicas sonaba atractivo. En cuestión de semanas, mi mundo exterior se encogió a 4 paredes y a la figura vigilante de mi esposo. Controlaba las finanzas, me asignaba un presupuesto mínimo para gastos de supermercado y me daba $50 semanales para lo que necesites. Mi licencia de conducir caducó sin que él accediera a acompañarme a renovar. Si tomaba el coche sin permiso, revisaba el kilometraje y cuestionaba cada kilómetro extra. Mi antigua amiga Marcela dejó de llamarme un día. «Clara, ¿estás ocupada?», preguntaba ella, y Timoteo, escuchando a mi lado, respondía que estaba trabajando. Con el paso de los meses, las cámaras que instaló para mi seguridad me acompañaban a cada rincón de la casa. Mis búsquedas en internet se apagaban si él entraba. Solo tenía permisos para encender la computadora cuando él regresaba. La única excepción era mi amiga de la infancia, Jenny, que vivía a 3 pueblos de distancia. Sus visitas espaciadas y su timidez hicieron que él tolerara su presencia sin interferir demasiado. Con ella era sincera, el vacío que sentía, el sospechoso cuidado paternalista de Timoteo, mi miedo creciente. 8 meses atrás, me di cuenta de que algo grave había ocurrido. Comencé a notar que mis noches no eran tan predecibles, sentía mareos extraños, mis senos dolían y tenía náuseas insólitas. No podía creerlo, llevaba años tomando mis anticonceptivos religiosamente. Una prueba casera confirmó mis temores, estaba embarazada. Con el corazón latiéndome en la garganta, me giré para contárselo a Timoteo, esperando sorpresa o alegría. En su lugar, vi un brillo frío en sus ojos y una sonrisa apenas imperceptible. «Te lo advertí», me dijo. «Llevo meses sustituyendo tus pastillas por vitaminas. Quería un hijo varón. El aire me faltó. Me sentí violada. Llevaba años aislada, vigilada, quitada de la red social propia de mi vida, y ahora mi cuerpo había sido manipulado sin mi consentimiento para crear un ser que yo jamás elegí. Quise gritar, huir, llorar, pero sus manos se posaron en mis hombros con suave firmeza. «No planees nada», susurró. «Vas a tener a este bebé cueste lo que cueste». Y cerró la puerta de nuestro dormitorio con un clic que resonó más alto que un portazo. Desde entonces he tenido solo una ecografía, casi al término del 2º trimestre, cuando quiso confirmar que el bebé era niño. Nunca recibí atención prenatal real, cada visita médica era vigilada, cada explicación cortada. Su madre, Diana, llegó a casa una tarde para traerme regalos de abuela, ignorando mi silencio y contándole todo luego a Timoteo. Cuando intenté pedirle ayuda, ella me dijo con frialdad: «Los hombres se ponen muy protectores cuando su esposa está embarazada». Nunca le hablé de mis sospechas de abuso. Después de todo, ella misma lo fomenta. Ahora estoy de 8 meses y siento la presión de cada día que pasa. Timoteo habla de la guardería terminada y me describe con detalle mi rol futuro: «Te quedarás en casa, cuidarás al niño, yo trabajo y traigo el dinero. Luego querrás más hijos, los tendremos seguido».
Sus planes se empujan sobre mí como una ola que no puedo esquivar. Sé que, cuando dé a luz, me llevarán a la sala de emergencias y no habrá oportunidad de huir. Por eso, desde hace un mes, he estado preparando mi escape. Mi tío vive a 6 horas de distancia y nunca se ha cruzado con mi esposo. Él es mi único plan B. Esta tarde estoy sentada en la biblioteca pública, bajo un seudónimo y con mi barriga ya muy grande. Diana hojea revistas al otro extremo. Timoteo está en el trabajo. Mi corazón late tan fuerte que siento que se oirá en los pasillos. Sé que esta puede ser mi última oportunidad de buscar ayuda. El personal de la biblioteca ha salvado a otras mujeres en mi situación. Si espero al hospital, nunca tendré un instante a solas. La bibliotecaria acaba de pasar junto a mí y me regaló una sonrisa tranquilizadora. Tomo aire y me acerco al mostrador. Ahora, con cada paso, siento el pulso de meses de miedo y de años de controles que se disuelven con cada centímetro que avanzo. Estoy a punto de dar el primer paso para recuperar mi vida. Disculpe, susurro, acercándome al mostrador con el corazón golpeándome en la garganta. ¿Podría hablar en privado con alguien de aquí? La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con gafas y expresión amable, asiente sin preguntar más. Me conduce por un pasillo silencioso hasta una pequeña oficina trasera, cierra la puerta con llave y me invita a sentarme. Mientras lo hace, mi pulso se acelera aún más. Apenas puedo creer que estoy haciendo esto. ¿En qué puedo ayudarte?, pregunta, su voz queda y firme. Las palabras me revientan en la boca. Dudo un segundo, miro el suelo, luego reparto el aire entre mis pulmones. Soy víctima de abuso doméstico, empiezo, la voz me tiembla. Mi esposo me mantuvo aislada, controló mis pastillas, me reemplazó anticonceptivos por vitaminas para embarazarme, ahora estoy de 8 meses y sin atención médica. Su familia me vigila. Estoy a su merced y necesito ayuda. La bibliotecaria mantiene la calma, pero sus ojos se llenan de comprensión. ¿Hay un lugar donde puedas ir?, y me pregunta. Podemos llamar a la policía o a servicios de apoyo. Asiento con la cabeza, liberando un nudo que llevo en la garganta desde hace años. Ella marca el 911 y, mientras hablo con la operadora en un cubículo cercano, mi mente corre. Escucho a Diana al otro lado de la sala, hojeando emocionada una revista de bebés. No puede imaginarse lo que está haciendo. En menos de 10 minutos llega un patrullero. El oficial entra con discreción, su presencia me alivia. Le explico a medias, señalando la puerta de la oficina, y él me invita a mostrarle mis moretones. Cuando levanto la manga, se detiene, serio. Son marcas recientes y viejas, señales de que no fue un mal golpe ocasional, sino un patrón de sometimiento. Vamos a llevarla a un lugar seguro, me susurra. Después, la acompañaremos al hospital que usted prefiera. No quiero volver al hospital local, donde Timoteo podría aparecer. Le explico al oficial mi temor y, muy profesional, coordina con la central un traslado a un centro de salud en otro condado. Mientras me acompaña fuera de la biblioteca, veo a Diana asomarse por la ventana, frunciendo el ceño. No sabrá dónde iré, no sabe nada de este plan. En el coche patrulla, la linterna parpadea sobre mi vientre. No he movido la cabeza en todo el trayecto. El oficial guarda silencio, limitándose a preguntarme por mi nivel de dolor y mi última ecografía. Le cuento que fue hace 4 meses y que jamás volví a ver un médico. Anota en su libreta, riesgo obstétrico. Al llegar al hospital, llego antes de que él salga de la comisaría. Me atiende el personal de urgencias, que me toma presión, peso y una muestra de sangre. En la sala de examen, el médico ve mi documento de identidad, que logré traer en un sobre olvidado entre mis papeles, y pregunta el motivo de mi llegada. Abuso doméstico, responde el oficial junto a mí. Necesita evaluación y observación. La sala huele a desinfectante. Un monitor cardíaco late junto al mío. En otra camilla, un bebé recién nacido llora a lo lejos. Una enfermera me extiende una bata. Cambies, por favor. ¿Tiene algún familiar aquí que la acompañe?, pregunta con gentileza. Mi tío, murmuro. Llamé para que viniera, pero aún no ha llegado.
la enfermera asiente y se retira. Me quedo en silencio con la bata cruzada, expuesta en mi propia vulnerabilidad. Pienso en Timoteo, no sé si se dará cuenta de mi ausencia, o si Diana lo denunciará por este episodio. No puedo preocuparme por ellos ahora. En la camilla de al lado, me colocan un suero, siento la aguja y quiero romper a llorar. Pero me repito que esto es por mí y por el bebé, que merezco atención y una decisión propia sobre mi cuerpo. Cierro los ojos y respiro hondo. Poco después entra un agente de protección a domicilio y me ofrece ayuda para encontrar un refugio seguro. Explica que puedo quedarme en la habitación del hospital las próximas 24 horas antes de derivarme a un refugio, y que, a partir de ahí, me acompañarán en el proceso legal para denunciar a Timoteo. También podemos hablar de adopción segura, agrega el trabajador social. Si así lo decide, podemos tramitarlo hoy mismo. Un torbellino de emociones me sacude. Había planeado una salida rápida, un viaje relámpago tras el alta, pero escuchar adopción segura ante mi hijo por nacer me atraviesa el alma. Sin embargo, sé que no quiero convertir este embarazo en una prisión perpetua. Y necesito tiempo, le digo con voz tensa. Tomaré la decisión, pronto. Asiente comprensivo. Me deja un número de teléfono y sale de la habitación. Resumo fatiga y alivio simultáneos. En ese instante, toca la puerta. Es mi tío, cansado tras el viaje de 6 horas, con una mochila al hombro y la preocupación pintada en el rostro. «Clara», exclama suavemente. «¿Estás bien?» Me levanto lentamente, me visto y corro hacia él. Entre sollozos, mis brazos se cierran a su alrededor. Él me estrecha, susurrándome que todo saldrá bien. Y allí, en esa habitación de hospital mezclada de luz blanca y máquinas, siento por primera vez en años que no estoy sola. Me aferro a esa certeza mientras el mundo cambia a mi alrededor. Los primeros días en el refugio tras el alta fueron una mezcla de alivio y ansiedad permanente. Mi tío habló con la trabajadora social para coordinar todo, la adopción segura de mi bebé, las órdenes de restricción contra Timothy y un abogado especializado. En ese ambiente neutral, sin cámaras ni espías, por fin pude sentir un atisbo de control. Me instalaron en una habitación pequeña pero acogedora, con una cama amplia y una ventana que daba a un jardín interno. Tenía un baño privado y compartía la cocina con otras mujeres que, al igual que yo, escapaban de situaciones de violencia. Cada mañana, al despertar, el ruido de las hojas movidas por el viento me recordaba que el mundo seguía girando más allá de mi historia de crueldad y engaño. A los 2 días del parto, la trabajadora social, Marta, me visitó con documentos en mano. Me ofreció tiempo para reconsiderar, pero la decisión de entregar a mi hijo en adopción ya estaba tomada. No quería que su vida comenzara bajo la sombra de Timothy ni en un hogar lleno de resentimiento. Firmé el consentimiento definitivo, sintiendo un nudo en la garganta, pero sabiendo que era lo mejor para él. Marta me explicó que una familia había esperado años por un bebé y que lo recibirían con todo el amor que yo no podía darle. La noche antes de la partida al refugio permanente, pasé un rato largo frente a la cuna vacía. Acaricié la sábana bordada con su nombre provisional, pensando en cómo serán sus ojitos, su risa. Recorrí mentalmente los pocos recuerdos de mi embarazo, el susto de la ecografía tardía, el vacío tras descubrir la traición de Timothy, la urgencia de escapar en la biblioteca. Todo eso me trajo lágrimas, no de arrepentimiento, sino de un inmenso cariño por ese pequeño ser que nunca llegué a sostener. El refugio me ofreció atención psicológica grupal. Otras mujeres compartían historias de coerción reproductiva, matrimonio forzado y maltrato. Al escucharlas, comprendí aún más cuánto mi caso resonaba con el de muchas. Quise, por primera vez, no ocultar nada, contar mi verdad sin miedo de las miradas ajenas. Sentí la fuerza de la sororidad en cada lágrima compartida, en cada abrazo espontáneo al final de la sesión. La orden de restricción llegó al tercer día. Timothy no podía acercarse a menos de 500 metros de mí, ni contactar a mi tío, ni utilizar redes sociales para rastrearme. Me sentí aliviada, aunque cierta parte de mí esperaba venganza o justicia divina. Aún así, me prometí no convertirme en una mujer consumida por el odio. Este proceso, decían los abogados, podía extenderse meses, incluso un año, antes de una resolución definitiva. Pero por ahora,
La protección estaba en pie y mi nuevo documento de identidad, con dirección confidencial, ya circulaba. Con ayuda de mi tío, comencé a buscar terapia individual. Las sesiones con la psicóloga especializada en trauma habían revelado capas de control sutil, desde la monitorización de mis mensajes hasta la retórica emocional que Timothy usaba para que me sintiera culpable. Cada vez que recordaba una de sus frases, solo quiero protegerte, sin mí no podría sobrevivir, un escalofrío me recorría. Era casi un alivio derramar todo ese manual de manipulación en la consulta, y recibir de vuelta herramientas tangibles para desafiar esos patrones mentales. Entre llamada y llamada, visitaba a Jenny en su casa de pueblo. Su presencia me regalaba rasgos de normalidad, café caliente, risas sinceras, confesiones de curiosidades de la ciudad donde vive desde que se mudó a causa de su trabajo. Ella me animó a escribir un diario de gratitud, 3 cosas por las que me sintiera segura cada día. Al principio me costó, pero poco a poco fui anotando desde el canto de un pájaro en la mañana hasta el abrazo de mi tío al despertarme. Cada línea fue un acto de rebeldía contra el vacío que Timothy intentó imponerme. Legalmente, el panorama también avanzaba. Mi abogado recibió la grabación de Jenny donde Timothy explotaba contra ella y los informes médicos que confirmaban mis moretones. Se añadieron cargos de agresión y coerción reproductiva, un delito emergente que en algunos estados ya penaba a quien interfiriera con decisiones anticonceptivas. El proceso será largo, pero la fiscalía mostraba disposición a sentar precedentes. Mientras tanto, en el refugio había módulos de talleres, uno para formación laboral, otro para manejo de estrés y otro para empoderamiento financiero. Acepté la oferta de formarme en marketing digital. Sentía que retornar a mi vieja pasión me conectaba con la Clara de antes de Timothy, la Clara libre. Cada mañana repasaba tutoriales, bromeaba con otras mujeres sobre las herramientas de edición de anuncios y soñaba con montar mi propio proyecto cuando esté lista. Cuando finalmente llegó el día de mudarme al apartamento que mi tío alquiló a mi nombre, sentí miedo y emoción a partes iguales. Era mi primer hogar propio, lejos de cámaras y de ordalías, un espacio que podía decorar según mi gusto y donde nadie me impediría abrir la puerta. Cerré la puerta del refugio con una llave nueva y la di la mano a Marta, quien me deseó suerte. Cerré los ojos un segundo al cruzar el umbral de ese departamento desconocido, respiré profundo y, por primera vez en años, me sentí dueña de mi propia vida. Empecé a sudar en aquel sillón rígido de la oficina de la biblioteca, con el corazón a punto de estallar. Diana hojeaba revistas justo detrás de la mampara de cristal y no se percataba de mi ausencia. La bibliotecaria, una mujer seria de pelo gris y gafas cuadradas, me llevó a un cubículo pequeño y cerró la puerta tras de sí. Con la voz temblorosa, le conté todo, los cambios de pastillas, el aislamiento, los golpes, apenas perceptibles, de la noche anterior. Sus ojos se abrieron al verme revivir cada capítulo y, sin dudarlo, marcó el número de emergencias. 15 minutos más tarde oí pasos, y cuando abrí la puerta, un policía me esperaba. Me guió con dulzura hasta un coche oficial, sentí el alivio golpearme el pecho. Esa noche ya no regresaría a casa. En el hospital, el nerviosismo me dio un vuelco de estómago, embarazada de 8 meses, sin control prenatal y apenas consciente de mi propio cuerpo, veía pasar médicos y enfermeras que intercambiaban miradas preocupadas. El oficial explicó mi huida, detalló cómo Diana estaba en la biblioteca y yo necesitaba un lugar seguro. Sin protestar, accedí a quedarme en observación. Dormí pocas horas, el miedo y el hambre se mezclaban en mi cabeza. Al día siguiente, en la sala de partos, la respiración me falló cuando vinieron las primeras contracciones. No grité, solo agarré fuerte la sábana mientras una enfermera me susurraba palabras tranquilizadoras. El bebé llegó al mundo al amanecer, un varón sano, de llanto estruendoso y puños apretados. Lo vi brevemente, envuelto en sábanas blancas, antes de negarme a sostenerlo. No podía. En la habitación contigua, una trabajadora social ya esperaba con carpetas y formularios. En voz baja me habló de la ley de refugio seguro, puedes entregarlo sin riesgo legal alguno, y el niño irá a una familia que lo quiere. Sentí un vértigo inmenso, el niño, fruto de aquel engaño, merecía un hogar estable. Firmé los papeles mientras el alba envolvía la ventana. No había vuelta atrás. Llamé a mi tío Fernando desde un teléfono libre,
Era la única voz familiar en la que confiaba. Al colgar, me sentí extrañamente liviana. Envié un parte mínimo al oficial, quien prometió ocuparse de todo lo legal para impedir que Diego o su madre rastrearan mi paradero. Mientras tanto, el hospital notificó a la agencia de adopción, y esa misma tarde recogieron al bebé para llevárselo a sus padres adoptivos, que me prometieron visitas anuales de actualización. A solas en mi cama, rodeada de batas y dispensadores de suero, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida en menos de 24 horas. La mujer controlada, asustada y traicionada que entró al hospital ya no existía. Había crecido un muro entre Diego y yo, pero también una puerta que se abría a mi libertad. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin cámaras viéndome, sin mensajes de texto amenazantes, sin la sombra de una adolescencia robada. Había perdido un hijo que nunca fue mío, pero había recuperado mi cuerpo, mi voz y mi destino. Pasaron días de recuperación y trámites legales. El juez, tras revisar el informe policial y el parte médico, ratificó la orden de restricción que me protegía. Timothy no podía acercarse a menos de 500 metros de mí ni del domicilio de mi tío. Sentí alivio al ver que la ley estaba de mi lado. Mi tío instaló cerraduras nuevas y colocó cámaras en el perímetro, pero sobre todo me dejó en paz para recomponerme. Con su ayuda, solicité un acta de nacimiento anónima para mí, mi identidad quedaría bajo un programa de protección de víctimas. Ahora tenía una dirección postal segura y recibía correspondencia sin revelar mi ubicación. Aún no tenía DNI nuevo, pero el abogado me aseguró que el proceso estaba en marcha. Mientras tanto, sentí la necesidad de dar sentido a todo lo vivido. Empecé a escribir en un cuaderno, cada día, una página sobre el miedo que sentí al descubrir el engaño, la angustia del embarazo forzado, el dolor de entregar a Diego y la mezcla de culpa y alivio que me invadía. Escribir se convirtió en una catarsis. Mi tío llevó un altavoz Bluetooth a mi habitación y pusimos música suave de fondo, jazz, soul, bossa nova. Al principio, mi mente seguía dando vueltas a cada detalle de mi vida con Timothy, las exigencias, los gritos, los silencios vigilados, el aislamiento. Pero con cada nota, mi pulso se calmaba. Pronto comencé a dormir mejor y a soñar sin pesadillas. Un día, la trabajadora social del hospital me llamó para preguntarme si quería asistir a un grupo de apoyo virtual para supervivientes de violencia reproductiva. Dudé, pero acepté. En la primera reunión, escuché historias parecidas, mujeres que habían sufrido coerción, control de anticonceptivos, embarazos no deseados. Compartir mi experiencia y escuchar sus voces me hizo sentir menos sola y más fuerte. Con el tiempo, me animé a retomar estudios en línea. Creé un perfil profesional nuevo y empecé un curso de diseño gráfico que siempre había querido hacer antes de que mi vida se viera secuestrada. Cada proyecto entregado era una prueba de que podía decidir por mí misma y construir algo propio. Casi 3 meses pasaron desde el hospital, y el cumpleaños de Diego se acercaba. La agencia de adopción me envió una carta informándome que sus padres celebraban su primer aniversario de vida con una tarta y luces de colores, que cantaban feliz cumpleaños y lo llenaban de abrazos. Imaginé lejos ese festejo y, en lugar de dolor, sentí paz. Él estaba donde debía estar. Esa misma semana, recibí una notificación de que mi nuevo DNI estaba listo en la oficina confidencial. Fue un momento simbólico, la recuperación de mi identidad. Caminé con mi tío bajo la lluvia hasta la ventanilla sin miedo de que alguien me reconociera. Era otra mujer, completamente distinta a la que dejó hospitalizado el dedo índice de una llave mal apretada. Al volver a casa, me encontré en el espejo con alguien con la mirada serena, sin temores incrustados en los ojos. Supe entonces que el camino de la sanación apenas comenzaba, pero que tenía la voluntad y el apoyo para transitarlo. Por fin pude pronunciar mi nombre en voz alta, clara, sin miedo a que alguien lo usara para encerrarme de nuevo. Durante los meses siguientes, mi vida continuó reconstruyéndose a mi ritmo. Terminé el curso de diseño gráfico con buenas calificaciones y empecé a trabajar por proyectos para pequeñas agencias digitales. Cada entrega, cada cliente satisfecho, reforzaba mi autoestima y me recordaba que podía confiar en mis propias decisiones. A finales del otoño, mi tío y yo organizamos una pequeña reunión en su casa. Celebramos mi nuevo DNI y mi primer encargo profesional. Fue algo sencillo, té,
pastel casero y risas. Por primera vez en años, no sentí que pisara una mina de críticas o que alguien vigilara cada palabra. Fue liberador. Con el invierno, acepté la invitación a otro encuentro virtual del grupo de apoyo. Esa vez, participé contando mi historia sobre el parto y la adopción de Diego, y cómo escapé de la trampa de Timothy. Recibí mensajes de gratitud de otras mujeres que encontraron en mi experiencia el coraje para buscar ayuda. Sentí que mi voz, antes acallada, ahora podía ayudar a otras. A mitad de diciembre, el abogado me informó que el juicio por coerción reproductiva había comenzado. No asistí, pero Jenny me mantuvo al tanto. En la sala, los testimonios de enfermeras y del oficial que me rescató dejaron claro el patrón de abuso. Finalmente, Timothy recibió una segunda condena, esta vez con cumplimiento mínimo de 3 años. Sus excusas de protección marital fueron desacreditadas una a una. Mientras tanto, recibí un mensaje de la agencia de adopción. Compartían una foto de Diego soplando las velas de su segundo cumpleaños. Su carita, iluminada por la tarta, era pura alegría. Al verlo, una oleada de ternura me recorrió el pecho y supe sin dudas que hice lo correcto. Él estaba protegido, amado, y yo había recuperado mi libertad. Con el año nuevo ya asomándose, envié una tarjeta a mis padres, sin mencionar más detalles, deseándoles paz y salud. No esperaba respuesta, respetaba tanto mis límites como los suyos. Hoy, al terminar de escribir esta última parte, estoy sentada frente a mi computadora, sintiendo gratitud por la segunda oportunidad que me otorgué. Sigo reconstruyendo mi vida, día a día, con la certeza de que mis decisiones son mías, mis sueños son valiosos, y mi futuro está en mis manos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.